Yo siempre hago algunas digresiones que me parecen simpáticas. Por ejemplo, en cuanto a teorías conspiranoicas en general, ¿sí? Yo siempre cuento una anécdota de el hijo del descubridor de Urano, no de William, sino de John Herschel. Él, a principios del 1800, viaja a Sudáfrica para hacer observaciones, y en todo el tiempo que no estuvo en Inglaterra, su Inglaterra natal, los periódicos, dos periódicos en particular, inventaron una historia de que este astrónomo había descubierto un nuevo tipo de telescopio, que estaba mirando la luna y que había descubierto seres mitad humanos, mitad murciélagos en la luna, ¿no? Lo cual hizo multiplicar por 8 las ventas del diario, y se entiende como la primera, de alguna manera, fake news relacionada a la ciencia, ¿no? A una ciencia muy incipiente, entendida como tal, ¿no? Lo más curioso de todo es que siempre cuento, cuando John Herschel vuelve del viaje, sus colegas estaban indignados con todas estas mentiras, y al astrónomo le dio mucha gracia, nunca desmintió nada, y le pareció como simpático que se tejiera todo ese mito sobre su trabajo, ¿no? Y por supuesto, si tenemos que hablar de conspiraciones, bueno, yo en mi canal de YouTube incluso terminé haciéndole una larga entrevista a un terraplanista hace unos meses, con todo lo extraño que resulta que en el año 2021 haya un grupo de afiebrados que suponen que la esfericidad de la Tierra es la mentira mejor armada de la historia de la humanidad. Digo, esto sería aún peor que no haber llegado a la Luna, ¿no? Acá tendrían que estar de acuerdo todos los gobiernos del mundo, todas las organizaciones académicas del mundo, cada una de las universidades del planeta, que les enseñan la mentira a los nuevos estudiantes, y en definitiva tendría que ser eso, la mentira mejor armada de que estamos en una suerte de esfera, cuando en realidad solo un grupo minoritario de la población mundial, que son los terraplanistas, se enteraron de que vivimos en un plato, ¿no? Esto, si se quiere, resulta bastante curioso, y por supuesto ahí podríamos hacer una charla también, obvio, pero no es el caso del curso, de todos los argumentos para desbaratar el terraplanismo. Pero voto que sí, Sebas. ¿Cómo? Que voto que sí por tu charla con los argumentos para desmontar el terraplanismo. Voy a armar una. No en este curso, pero voy a armar una de desmentir el terraplanismo. La verdad, es un poco el debate que lo que planteaba Diego hoy cuando decía si la NASA debía participar en esta película o no, ¿no? El debate de hasta dónde uno se mete y le da entidad a una teoría conspiranoica, ¿no? O hasta dónde uno calla y pareciera que está ocultando algo, o pareciera que esa alocada teoría tiene algún tipo de sustento que uno trata de no involucrarse en responder, a ver si salta la verdad, la supuesta verdad, a la luz, ¿no? Entonces, también en estas teorías conspiranoicas actuales hay muchos en el ambiente académico que deciden involucrarse para responder a estas ideas que a mi juicio le hacen mucho mal a una sociedad, ¿no? De desinformarla, de quitarle el valor al conocimiento acumulado durante muchísimo tiempo, y de cosas que están terriblemente probadas, y hasta dónde
de alguna manera involucrarse también significa darles esa popularidad que buscan los propios conspiranoicos, ¿no? Porque en tal caso muchos de ellos se mueven por una búsqueda de 5 minutos de fama, ¿no? Y bueno, y es un buen debate, ¿no? La película, en este caso la que estamos analizando hoy, por supuesto se centra, como decía Diego, en una suerte de mito popular que por supuesto arranca con el propio programa Apolo, de hecho arranca un poquito antes, se va a reforzar mucho con un supuesto documental de HBO y sigue hasta nuestros días. Digo un poquito antes porque hay que poner en contexto que para quien no está demasiado en el tema, Buzz Aldrin y Neil Armstrong pisan la Luna el 20 de julio de 1969 como por arte de magia, ¿no? Sin embargo, fue la culminación de un proceso, diría, bastante largo, que arranca, bueno, le podríamos poner el inicio en la propia nave Sputnik de los rusos, respondida con la nave Explorer de los norteamericanos, con la salida al espacio de la perrita Laika, de la primera mujer en el espacio, de la primera caminata espacial que hacen un cosmonauta soviético, y con las respuestas de Estados Unidos a cada uno de estos logros tecnológicos como 1 o 2 meses después, ¿no? Realmente la carrera, si bien todos los logros fueron primero soviéticos, hay que decirlo, la respuesta norteamericana no se dejaba esperar demasiado, ¿no? Y sí toman la delantera con el programa que llevaría al primer hombre a pisar la Luna. Un programa que en realidad deberíamos dividirlo en 3. Las naves Mercury, que eran unas navecitas que yo les he mostrado en unas charlas anteriores, navecitas que eran casi una lata del tamaño de una persona sentada, ni siquiera parada. Luego el programa Gemini, que ya tenía la posibilidad de llevar 2 astronautas en la nave, la posibilidad de hacer acoples en el espacio, es decir, que 2 naves pudieran interceptarse en órbita terrestre, poder intercambiar naves, esa tripulación. Y luego el programa Apolo, ¿sí?, que va a arrancar desgraciadamente muy mal, con Apolo 1. Apolo 1 en un momento de entrenamiento en la base de Estados Unidos, simulan todo exactamente como si estuvieran en viaje hacia la Luna, los 3 astronautas adentro de la nave presurizada como si estuviera haciendo el viaje, y un cortocircuito hace que se prenda fuego esa nave y se lleve la vida de los 3 astronautas, ¿sí?, que no tuvieron tiempo de reaccionar. Primero, porque el diseño no preveía abrir la puerta desde adentro. En definitiva, estaba pensado para que alguien los metiera en tierra y alguien los sacara cuando volvieran a tierra, pero ese módulo en particular no iba a necesitar de que los astronautas salieran, porque iban a salir por el otro módulo, el que descendía finalmente en la Luna. Entonces, recién después de la tragedia se le puso una posibilidad de que los astronautas escaparan de una eventualidad, y después realmente no hubo mucho tiempo, ¿sí? La cabina estaba con oxígeno puro, ardió muy rápidamente y se llevó la vida de esos 3 astronautas, entre ellos uno muy importante que hubiera estado seguramente en la discusión de convertirse en un personaje importante de las futuras misiones Apolo. No sé si hubiera ocupado el lugar de Neil Armstrong, pero ciertamente hubiera ocupado un lugar importante, ¿no? En el medio de esa locura de pelearse con el enemigo, no hubo ningún tipo de
de cancelación del programa ni de tiempo de espera de arreglar las cosas, y a los pocos meses ya hubo un Apolo siguiente. Siguieron las Apolo hasta una Apolo 7 que empieza a llevar los dos módulos, el que daría vueltas a la Luna y el que descendería en la Luna, con el peso del combustible como si fueran a hacer toda la maniobra. En realidad, empezar a fijarse cómo funcionaba con el peso correcto las dos naves, y volver sin hacer nada. Apolo 8 es la primera nave tripulada que hace una órbita alrededor de la Luna, ¿sí? En la Navidad de 1968. Y de hecho es la que saca la foto de esta primera diapositiva, ¿sí? Una foto que no estaba prevista, pero cuando el astronauta vio a la Tierra salir del horizonte de la Luna, como si fuera un extraño amanecer, agarró su cámara, la que había llevado, como cualquiera de nosotros lleva la cámara a un viaje, y sacó una serie de fotos que se han convertido en un ícono, ¿no? Para mí es de las fotos más lindas que nos ha regalado la astronomía, esa foto de la Tierra con toda la humanidad, menos 3 personas que están del otro lado de la cámara, ¿no? Y esa foto, entonces, está tomada en la Navidad del 68, cuando la tripulación de Apolo 8 estaba dando vueltas alrededor de la Luna. Dije la primera nave tripulada porque los soviéticos ya nos habían mostrado cómo era la otra cara de la Luna, con una nave automatizada, no tripulada. Después vendrá Apolo 9 con algunas cositas más a practicar, y Apolo 10, que a mí me parece fantástica porque iba absolutamente con todo, con el combustible, se acerca a 10 kilómetros de la superficie de la Luna, y lo único que no llevaba Apolo 10 era la orden de bajar. Siempre hago la broma de que tuvieron mucha suerte la gente de NASA, que enviaron militares y no me enviaron a mí. ¿Sí? Me hubieran enviado a mí y desobedezco la orden, bajo y agárrenme cuando vuelvo, ¿no? Ya está, pisé la Luna. Por suerte para ellos, llevaban personas que por supuesto entendían muy bien el hecho de acatar las órdenes, y no tenían la orden de bajar. Sí lo tenía, por supuesto, como ustedes saben, la misión Apolo 11, que sale el 16 de julio de 1969 desde Cabo, Cañaveral en aquel momento, a hoy Cabo Kennedy, de la plataforma 38, que es casi seguro la que desde donde se lanzará la misión de Artemisa en el año 2025, que lleve a la primera mujer a pisar la Luna. Hasta ahora, todas las misiones Apolo fueron protagonizadas por hombres, ¿sí? Así que ninguna mujer fue astronauta del programa, ni Mercury, ni Gemini, ni Apolo. Aunque hoy, no digamos que estamos 50 y 50, pero sí hay un importante protagonismo de astronautas mujeres, tanto en NASA como en otras agencias espaciales. ¿En qué año van a ir? ¿En 25. qué año van a ir? Ah, en el 25. 25. Lo tenemos terriblemente cerca, ¿no? De hecho, el primer vuelo del programa Artemisa tiene que ser este año, un vuelo no tripulado, un vuelo a la Luna, pero un vuelo a probar tecnologías, ¿no? Y ciertamente, en líneas generales, el vuelo va a ser muy parecido al programa Apolo, ¿sí? No va a cambiar demasiado. Así que intuimos que es algo medianamente controlado. Por supuesto, esta
esta foto para cualquier conspiranoico es magnífica, ¿no? Es un águila, el águila era el módulo de descenso, así llamado en Apolo 11, en otras misiones Apolo tuvo otros nombres, ¿no? Pero en todo nos quedó el águila ha descendido, ¿no? Que dijo Buzz Aldrin a Houston, al centro de control, y vemos el águila ahí en un escenario de televisión y un astronauta o un traje de astronauta puesto por un escenógrafo, y esto es a pedido de cualquier conspiranoico, algo fantástico. Bueno, ahora voy a tratar de ir tomando esos argumentos de la conspiración anti-llegada a la Luna e ir desbaratándolos de a poquito, ¿no? Lo primero es una obviedad, pero yo voy a contar todas las obviedades. Una ingenuidad fue cuestionar esta foto pero ¿cómo puede ser tener una foto del astronauta bajando a la escalerilla si no había nadie ahí abajo? Bueno, la respuesta es muy simple. Si bien esta fue la foto que se hizo más popular, en realidad quien está bajando es Buzz Aldrin, ¿no? Y es Armstrong el que tomó la foto. Es decir, lo que es famoso es la bajada del segundo hombre en la Luna, como es lógico, fotografiado por el primero, que se quedó sin foto. O tenemos alguna fotito media extraña y muy mal encuadrada, por cierto, por una cámara que tenía una de las patas del LEM, del módulo de descenso, que lo engancha ahí porque la cámara, por supuesto, estaba apuntada a la escalera, y Buzz Aldrin, que saca algunas fotos a su compañero mientras está desplegando esa escalera, pero no hay mucho más, ¿no? Y además, vamos a decir, Buzz Aldrin no tendría muchas ganas de sacar fotos porque es el día de hoy que está todavía enojado de que no lo eligieron a él para ser el primer hombre en pisar la Luna. Aldrin tenía un mayor rango militar que Armstrong, tenía mucha más experiencia en la carrera militar, había incluso combatido para Estados Unidos en Vietnam, era una persona que él entendía y sigue entendiendo que le correspondía ese protagonismo, ¿no? Los años nos explicaron el porqué. Y lo buscan en Facebook a don Buzz Aldrin, ¿no? Encontrarán que es lo más parecido a Maradona norteamericano, ¿sí? Muy extravagante, muy contestatario, muy políticamente incorrecto, y seguramente no fue la imagen que la NASA quería que los representara por siempre, ¿no? Si bien, por supuesto, no estoy poniendo en duda el patriotismo de Aldrin, que no le falta oportunidad para vestirse con 40 banderas norteamericanas encima en cada fecha patria de su país, pero es demasiado extravagante. De hecho, participó en el bailando, como si fuera el bailando por un sueño norteamericano, participó en un par de realities. Es más, cuando fueron los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, los astronautas vivos sacaron todos una foto oficial, todos con smoking negro, y el único que estaba con un smoking texturado como si fuera la superficie lunar y con medias con la bandera norteamericana, era el vuelo de Aldrin, ¿no? Bueno, un personaje muy particular. Yo creo que ha sido precisamente el muy bajo perfil de Armstrong el que condujo a las autoridades a elegirlo como ese apellido que íbamos a recordar todos, ¿no?
Esto es muy curioso y se escapa a la astronomía, ¿no? Fíjense acá, una encuesta realizada dice que el 6% de la población norteamericana, que sería el equivalente a toda la población de la provincia de Buenos Aires, descree que el hombre haya llegado a la Luna. Es decir, que su país haya logrado esto realmente. Yo ahí me preguntaría si estos 17 millones de personas son conspiranoicos o pasa de lo que se podría llamar alfabetismo científico. ¿Sí? Hay mucha gente que puede dudar precisamente por no tener mucho conocimiento de ciencia, mucho acercamiento a los contenidos de ciencia. De hecho, una encuesta parecida hace algunos años en España dio que el 5% de la población española creía que la Tierra era el centro del sistema solar. No es un cuento de gallegos. Probablemente si hiciéramos la encuesta en Argentina, nos daría un número parecido. Mal que nos pese a los que hacemos divulgación científica, es muy probable que todavía tengamos que ser mucho más eficientes a la hora de enseñar contenidos relacionados a la ciencia en general. Bueno, Perdón. acá, ¿había alguien? Sí, una pregunta te quería hacer. Ya pasaron casi 45, van a pasar 50 casi años desde que fueron los últimos hombres a la Luna. Ahora, este programa, sí, te decía, este programa Artemisa, seguramente incorpora nuevos elementos de investigación científica que justifiquen este nuevo viaje. ¿Vos tenés idea de qué se trata lo nuevo? Sí, y lo nuevo no es tan puro, inmaculado y precioso como vos lo planteaste. A ver, no volvimos a la Luna con una tripulación, porque durante todo este tiempo se volvió a la Luna con naves no tripuladas que han hecho importantísimos descubrimientos, por supuesto sin poner vidas en riesgo, ¿no? No volvimos a la Luna porque ya le habíamos ganado al enemigo y se había acabado la discusión. Y es poner precisamente las cosas en el contexto político en que se hicieron. No se hicieron por amor al conocimiento, sino se hicieron por mostrarle al contrincante el poderío tecnológico que cada una de esas potencias tenía, y entonces era, bueno, te apunto al mar de la tranquilidad, que está a 384.000 kilómetros, imagínate lo que haría con Moscú, ¿no? Y bueno, y Moscú decía lo mismo cuando conseguía un logro antes o después similar. La vuelta de Artemisa es una vuelta para quedarse, ¿no? La idea de aquí en más es establecer bases en la Luna de investigación, de exploración, de explotación. Tiene un montón de minerales y uno de los pilares del proyecto Artemisa es ir a explotar comercialmente esos recursos, ¿no? Tiene, por supuesto, los puntos lindos de, bueno, convertir a los lugares de descenso de las naves Sojourner, no tripuladas norteamericanas, Luni, no tripuladas rusas, y Apolo, en lugares arqueológicos, de conmemoración, estudiar, claramente eso se va a hacer, pero el tercer pilar es abrir el juego a empresas privadas que vayan a explotar recursos mineros. Y se va a arrancar con la Luna, se va a seguir con los asteroides y se va a terminar en Marte, que también tiene recursos minerales, ¿no? Entonces, los próximos años de la exploración del sistema solar, para mí van a ser años realmente gloriosos, porque realmente hay una explosión en el sector espacial, pues quieren lo estamos todo lo que está en
necesario, también van a estar financiados por esto que, bueno, si hago una encuesta acá en la sala, capaz que la mitad dice que está bien y la otra mitad que hace un poco de ruido, ¿no? Porque, por supuesto, también sigue estirando la brecha entre los países que tienen esa posibilidad tecnológica y los que no la tenemos. Pero bueno, por ejemplo, en el programa Artemisa fue invitado nuestro país, y hemos dicho que no, invitado Brasil y acaba de firmar que sí, ¿no? Entonces, bueno, esa será, por ahora al menos, la única representación latinoamericana en el programa Artemisa, que lidera a Estados Unidos, pero con sus socios habituales en el espacio, ¿no? Canadá, Europa, Japón. ¿Sí? El programa Artemisa, eso iba a ser también con una minoritaria participación de Rusia, pero Rusia acaba de romper lazos y firmar acuerdos con los chinos. Así que tenemos una nueva carrera espacial, Norteamérica y sus amigos, por un lado, y como es, y China, Rusia, por el otro, ¿no? Así que ahí la cosa se pone interesante. Por supuesto, en lo que tiene que ver estrictamente con el programa Apolo, la cosa arranca con ese famoso discurso que hace Kennedy, prometiendo que antes del final de esa década donde él estaba hablando, iba a poner un hombre y traerlo sano y salvo a la Tierra, cosa que está preciosamente retratado en esa serie de documentales que yo le sugerí el otro día, que eran de la Tierra a la Luna, de HBO, producidos y presentados por Tom Hanks, y ahí se muestra perfectamente en uno de los primeros capítulos que cuando la gente de NASA, de la recientemente creada NASA, estaba viendo el discurso presidencial, se empiezan a mirar como diciendo, no sabemos hacer esto. Este hombre está prometiendo algo que nosotros todavía tenemos que aprender a cómo hacerlo, ¿no? Y ese fue precisamente el proceso, ¿sí? Aprender en 7 años a hacer algo para cumplir con esa promesa de Kennedy. Por supuesto, el primer vuelo suborbital de Shepard va a ser el hito inicial, unos meses después del vuelo de Gagarin. Estados Unidos responde, pero no responde con un vuelo de darle una vuelta alrededor de la Tierra. Responde con un vuelo que era escaparse lo suficiente de la gravedad terrestre para que la Tierra gire abajo y volver a caer. De hecho, el nombre con que llamamos a los vuelos suborbitales es un nombre despectivo que inventaron los rusos, ¿no? Cuando le preguntaron qué opinaban sobre el vuelo de Shepard, los rusos dijeron, como el salto de pulga ese, y hoy conocemos a los vuelos suborbitales como saltos de pulga, ¿sí? No llegamos a dar una vuelta, sino tan solo subimos un poquito y volvemos a caer. Si se acuerdan, un salto de pulga era lo que nos prometía algún expresidente argentino. Íbamos a salir de Argentina, nos íbamos a elevar a la estratosfera, íbamos a ir a cualquier parte del mundo en menos de 40 minutos. ¿Sí? Japón, exactamente ese viaje de Shepard. Luego el programa Gemini, como les cuento, ¿sí? Luego el programa Apolo, y esta es ese logro de Apolo lo que pone en duda la película. Deberíamos preguntarnos si todo lo que no es una caída de casualidad de 2 hombres a la superficie lunar, sino es el resultado de una veintena de misiones que fueron sumando soluciones tecnológicas
misión por misión, realmente se justifica hacer una fraude en esa última culminación. Creo que si una respuesta a dar, la primera, sería si la llegada del hombre es un fraude, entonces el fraude comenzó en el año 61 en adelante. En realidad el fraude tendría que haber sido de cada uno de esos hitos que fueron sumando respuestas tecnológicas para que 2 hombres pisando la luna fuera, desde luego, la culminación lógica. Es más, el programa Apolo con Apolo 11 no se pone interesante. Apolo 11 pone la bandera, aun cuando diga que llegaban en nombre de la humanidad, pone la placa, en nombre de la humanidad, pero firmada por Nixon, pone un par de instrumentos y se van. En realidad, las futuras misiones Apolo van a empezar a sumar ciencia al programa. Y de hecho, la primera vez que un astronauta científico pisa la Luna es con Apolo 17. Y se cancela el programa por falta de presupuesto. En Apolo 17, cuando ya no van astronautas con una capacitación, sino que va un astronauta geólogo sabiendo qué piedrita buscar y qué respuesta encontrar en cada una de esas muestras, es la última de las misiones Apolo, ¿no? Aunque después veremos un bodrio muy interesante de Apolo 18 en alguna película futura, ¿no? Pero de las reales tenemos Apolo 17 terminando. Yo lo miro a Diego a ver que no le haya gustado Apolo 18, ¿no? Pero creo que vamos a coincidir que es un desastre de falta de... ¿Para qué gastaron, como diría mi abuela, para qué gastaron el celuloide en esto? Bueno, acá tenemos entonces el escenario que para los conspiranoicos lo armó nada más que nada menos que Kubrick, ¿no? Bueno, por lo menos la farsa la armaron con alguien capacitado para engañarnos. Uno de los protagonistas de la teoría de la conspiración, este señor ahí a la izquierda, incluso llegó a regalarle su libro a Neil Armstrong, el señor que está aquí, libro que por supuesto no agarró, y un periodista en los últimos años de vida de Neil Armstrong lo inculpó a la salida de un hotel a los gritos de que se siente ser el farsante número 1 de los norteamericanos. Minutos después estaba sentado en el piso por un golpe que le asestó el octogenario viejito. Con lo cual parece que al menos terminó su vida en excelente estado físico, porque a los 82 años le dio el gusto de responder no de forma muy diplomática a la acusación. La primera de las tonterías es las sombras no son paralelas, ¿no? Entendiendo de que si hubiera una única fuente de luz, Sol, las sombras tienen que ser paralelas. No se muestran paralelas porque hay varias fuentes de luz, los pocos del estudio de filmación donde se hizo. En realidad, deberíamos entender que si tenemos una superficie irregular, como es la Luna, de hecho, esa magnífica desolación que describió Buzz Aldrin cuando bajó, es ciertamente un terreno muy irregular. Las sombras no van a ser paralelas, porque van a seguir justamente el dibujo de la superficie. Y si esto fuera poco,
en una superficie lisa tampoco son estrictamente paralelas. Los sentidos de las sombras son paralelos porque son precisamente el punto de fuga, ¿sí?, de una imagen, ¿sí?, pero no la sombra en sí, ¿sí?, se cierra por un concepto de perspectiva, ¿no? Entonces, si se quiere, ahí uno empieza a plantearse si las supuestas preguntas son, de hecho, la misma pregunta que me hago con los terraplanistas, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente por desconocimiento o quien la plantea sabe perfectamente la respuesta y lo hace con la mala intención de engañar a otro, ¿no? Cualquiera de los casos, como diría un periodista argentino, cuando no sabes qué es plata. Y muy probablemente hay muy interesantes negocios atrás de estas teorías conspiranoicas. De hecho, vean la cantidad de seguidores que tengo en mi canal de YouTube y vean la cantidad de seguidores que tiene el terraplanista, ¿sí? Y el terraplanista cobra de YouTube por las miles de vistas que tiene su video. Claramente, yo no llego a cobrar por las cientos de visitas que puedan tener los míos. Por lo cual ahí hay una interesante respuesta. Y ahí tenemos entonces una única fuente de luz, el sol, y las sombras con una misma dirección, pero no necesariamente paralela. Y ahí entonces tenemos esto: la dirección de las sombras no es igual, la dirección de la proyección de las sombras lo es. La segunda pregunta que hacen los conspiranoicos es: ¿cómo va a flamear la bandera norteamericana en la Luna donde no hay una atmósfera? O la hay, pero muy tenue. Claramente lo que no hay es viento como para hacer mover una bandera. Quizás ha sido realmente un error del equipo del programa Apolo, que armaron las banderas con una varilla horizontal al superior, que la tenía armada la bandera como si estuviera flameando. Es decir, la bandera ya estaba arrugada como si estuviera flameando. Fue peor todavía en Apolo 11 porque esa varilla se terminó quebrando y la bandera quedó más deformada todavía. Pero si utilizamos, por ejemplo, el Photojournal de NASA, donde están todas las fotos del programa Apolo, yo después les voy a... más, en la presentación tienen el link para que vayan a buscarlo, van a ver que no está flameando la bandera, sino que siempre está en la misma ondulación, porque la bandera estaba armada, ondulada, porque entendieron que era más lindo que tener un rectángulo rígido en el mar. Así que siempre le van a encontrar la misma forma, mientras sea la foto de la bandera de la misma misión Apolo, ¿no? Otra de las preguntas es, bueno, si el águila descendió en la Luna, tiene que haber armado un cráter. Cuando el módulo que volvió a ascender con los dos astronautas para encontrarse con el astronauta que orbitaba la Luna subió, tiene que haber una llama de esos cohetes. Bueno, son los mismos que decían que la atmósfera de la Luna es casi inexistente. Si yo no tengo oxígeno, claramente no voy a tener llama, aunque tenga cohetes que puedan ascender
a la nave. Y la otra es, a mí me encantaría poder mostrar texturas por videollamada, pero desgraciadamente todavía esa tecnología no la inventamos. Me van a terminar creyendo y nada más. La Tierra lunar, no es que yo tenga Tierra lunar, pero tengo Tierra lunar simulada, es decir, por las muestras que trajeron las misiones, la NASA lo que hace es replicar en un laboratorio de química la Tierra de la Luna. Yo tengo medio kilo de tierra lunar trucha, simulada en un laboratorio. Es casi como un azúcar impalpable, ¿sí? Es muy fina, al menos la que se encuentra en los mares, en esas planicies que eligieron las misiones Apolo para descender, ¿sí? ¿Ves? Voy a tener otras partes donde esa cóndrita está más mezclada con piedra, entonces ahí ya la cosa se hace un poco más dura. Pero en los mares, mayoritariamente yo tengo un terreno de una tierra muy sutil, que lo único que hace es separarse, ¿sí? Pero no generar un cráter sólido como si tuviera el impacto de un meteorito, ¿sí? Por supuesto, si bien en los mares hay algunos cráteres, se trata justamente de objetos grandes que caen en la Luna a 20 o 30.000 kilómetros por hora, y no fue el caso de una pequeña nave bajando de manera más o menos controlada, porque precisamente llevaba 2 hombres adentro. Así que ahí tenemos las dos respuestas de por qué no hay cráter y por supuesto de por qué no hay en esta imagen fuego. Sí tengo unos chispazos iniciales, ¿ven? Y es que todas las naves, de hecho incluso las naves argentinas que enviamos a órbita terrestre, llevan un aislante térmico que es muy parecido al papel dorado de los huevos de Pascua de Ferrero Rocher. De hecho, una nave espacial cuesta más o menos lo mismo que un huevo de Pascua de Ferrero Rocher. Debe ser por el papel. Ese papel dorado, ¿sí?, funciona como un aislante térmico, ¿sí? Y de hecho, cuando la navecita sale, le desprende uno de estos pedazos de aluminio que termina haciendo brillo con el sol y funcionando como una suerte de destello. Las otras son las marcas, ¿sí? Las marcas se llaman fiduciarias de las fotos, ¿sí? Marcas que tiene la propia película que se usaba precisamente para marcar separaciones, para poder medir en un contexto donde yo no tengo referencia, un contexto totalmente nuevo, donde yo no sé dónde están las cosas y donde yo quiero medir precisamente dónde están las cosas y poder medir profundidades, ¿no? Acá aparece una marca que aparece como si la nave estuviera por delante de esa marca. Pero la marca es propia de la foto, con lo cual tendría que estar la marca por delante de la nave y no al revés. Sin embargo, si yo pongo algo muy reflectante adelante de una pantalla que me muestre algo negro, como por ejemplo la proyección de un cable, ciertamente el cable me va a desaparecer, ¿sí? Y por supuesto, estas partes terminan quemando, ¿sí?, terminan sobreexponiendo la foto, ¿sí?, y no permitiendo ver esos pedacitos de la marca fiduciaria de la imagen, ¿sí?
no es error, sino es un concepto propio de la fotografía. Cuando yo tengo una fotografía sobreexpuesta, o uno diría quemada, ¿sí? Es que hay una parte que me está tirando demasiada luz, más luz de la que yo quiero para encontrar detalles. Por supuesto, la otra pregunta, también respondida muy fácil desde cualquiera que haya sacado una fotografía, es no aparecen las estrellas en las fotos en la luna. Es muy cierto que cuando yo me voy de la, no diría de la atmósfera, sino diría de la capa más densa de la atmósfera terrestre, digamos, el 90% de la atmósfera de la Tierra está contenida en los primeros 10 kilómetros de altura. ¿Sí? Lo vimos en la secundaria, nos lo recuerda de vez en cuando Pedro Massa, como la troposfera, ¿sí? Donde pasan casi todas las cosas, de los aviones para abajo. ¿Sí? Tenemos la mayoría de las formaciones nubosas, ahí tenemos la mayor cantidad de gases, en la mayor densidad de gases que componen nuestra atmósfera, y después la atmósfera sigue, algunos incluso dicen que sigue hasta la Luna, ¿no? Y un poquito más, pero claramente en una atmósfera que se va disipando, que podríamos decir que a los 400 kilómetros de altura sobre la superficie ya hay muy poco, y si sigo ascendiendo, por supuesto, hay aún menos, ¿no? Yo me escapo, de hecho, de los, no voy a extremarlo en los 10, de los 50 kilómetros, el cielo se va a ver muy diáfano, las estrellas se van a ver mucho mejor. De hecho, voy a ver estrellas que la débil atmósfera, incluso cuando el cielo está muy claro, me va a tapar, y realmente la observación astronómica va a mejorar muchísimo. De hecho, por eso tenemos telescopios espaciales. ¿Sí? Escaparse de la atmósfera y ver desde arriba es una enorme ventaja que ha tenido la astronomía. De hecho, este año estamos desesperados porque en agosto se lanza el mayor telescopio espacial de la historia, algo que va a dejar chiquitito al telescopio espacial Hubble. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas las imágenes de un telescopio se hacen con larga exposición. Yo le doy un tiempo a la cámara que tiene el telescopio de que tome luz. Si yo ahora agarro mi cámara de fotos y apunto para arriba, ya con la imagen instantánea, no va a aparecer ninguna estrella. Yo necesito darle una exposición larga, al menos de medio segundo, y no una 1500 partes de segundo, para que me aparezcan las estrellas en la fotografía. Las misiones Apolo sacaron todas fotos instantáneas, porque las cámaras que llevaban no tenían por objetivo sacar el cielo, sino lo que intentaban era sacar el entorno y registrar el hecho histórico. Volvamos al mismo concepto que repitió Diego y yo. La idea era, llegamos antes que lo del otro lado, no hacer astronomía en la superficie lunar, cosa que muy probablemente hagamos ya con el proyecto Artemisa. De hecho, Apolo, con las siguientes misiones, ya hizo, porque llevó pequeños telescopios para hacer algunas observaciones. Ahora ya me olvidé del título de la película, Diego me va a obligar. Una de las pelis que vimos en la década del 50 habían llevado un telescopio genial, un telescopio enorme, con el que estaban haciendo astronomía al bajar del cohete en la Luna. No me acuerdo cuál es. Estás muteado, estás muteado.
No, te decía que no me acuerdo, ahora me fijo bien en la lista. Pero te acordás que bajan y antes de quitar el lastre de todo lo que podían, quitándole peso para volver a la nave, que había posible, te acordás que una de las cosas que tenían, que llevaban en el viaje de ida, era un enorme telescopio. Sí, sí. Bueno, Apolo no lo hizo. ¿Sí? Apolo sí, por ejemplo, lleva un auto que le encarga a la General Motors. ¿Sí? Entonces, bueno, lo de las estrellas está respondido. De hecho, yo en la presentación les pongo otras fotos, de hecho, de distintos momentos históricos, donde las estrellas en una imagen instantánea, una imagen que tenía por objetivo retratar otra cosa y no el cielo profundo, las estrellas no aparecen. No aparecen con White cuando hace su primera actividad extravehicular en esta foto. No aparecen en esta foto histórica del transbordador espacial acoplado a la estación espacial rusa Mir en los 80. Y no aparece en esta foto desde la bodega del transbordador espacial, donde, por supuesto, queda expuesto todo el blanco de la bodega, del astronauta, del instrumental que está expuesto. Probablemente, a ver, no sé si no es una de las, no es la nave Galileo rumbo a Júpiter, podría ser. Y por supuesto no aparecen las estrellas. Y no aparecen las estrellas en esta toma de un satélite de los que usualmente se lanzan desde la Estación Espacial Internacional. Concretamente desde el módulo japonés, que tienen la posibilidad de abrir una escotilla y largar casi con la mano los satélites para que queden en órbita. Por supuesto, si yo le aumento el ISO y le aumento la exposición, voy a obtener todas las estrellas. Y este es el objetivo de esta imagen, donde por supuesto la nave ya me queda negra, pero lo que encuentro es todo el cielo estrellado arriba de una Tierra que me queda sobreexpuesta a la atmósfera, y eso es interesante para ver la atmósfera, y ese fue el objetivo de la imagen. Fíjense, estas dos son dos fotos de la Estación Espacial Internacional. Una con ISO casi 13.000, la otra con ISO 400. Aumento el ISO, lo que en las fotografías analógicas de hace un tiempo eran las ASAs, y entonces estoy aumentando esa luminosidad. Esto es en una parte entre 800 de segundo y la otra es durante 1 segundo, 3. También el concepto de la perspectiva, ¿sí? Cuando yo no tengo un punto de referencia, esta es una muy linda foto de un astronauta que toma las dos imágenes adelante de la nave y corriéndose 2 metros por detrás de la nave, ¿no? Entonces, de hecho, el horizonte queda casi imperturbable, ¿sí? Pero lo que veo de la superficie es notoriamente diferente, ¿no? Esto último digo para explicar una de las preguntas de los conspiranoicos, de decir, bueno, pero se movían y el horizonte quedaba como imperturbable. Bueno, cualquiera que se mueva apenas algunos metros y siga sacando a una montaña lejana, el horizonte se va a encontrar imperturbable
aun cuando el terreno circundante nuestro muestre primero un río, luego no lo muestre, una pequeña bolina que tengamos enfrente o no. La pisada de la Luna también generó sospechas, ¿sí? Por ahí por desconocer cómo es el traje, un traje de misión Apolo, o digamos, un traje espacial en general, suele constar de unas 10 o 15 capas. Son como 10 o 15 trajes, uno arriba del otro, entre medio todo el cablerío, ¿sí? Que va a darle funcionalidad al traje, entre medio capas aislantes, capas ignífugas, capas térmicas, capas de presión, capas que van infladas como si fuera un neumático. De hecho, los astronautas estaban presurizados a 35 bares, es decir, más de lo que yo le pongo a la rueda de mi auto, ¿sí? Precisamente que pueda irrigar la sangre, porque si yo estoy en un lugar que no es que sea ingrávido, pero sí tengo una fuerza de gravedad 6 veces menor a la que voy a sufrir en la tierra, al nivel del mar, por supuesto, mi sistema circulatorio no va a funcionar igual, ¿no? Entonces, el traje ya está presurizado para que el cuerpo funcione igual que como funcionaría en la Tierra. Y además, las botas llevaban lastre, porque si yo estoy en un lugar donde voy a experimentar una fuerza de gravedad 6 veces menor, con un pequeño paso voy a salir volando. De hecho, las botas, la zapatilla que tenía el astronauta iba a su vez recubierta de una bota, y esa bota tenía una suela con peso, una suela con lastre, ¿sí? Que es básicamente la que encontramos pisando y marcando la huella en la Luna, ¿sí? De hecho, aún con todo el lastre, el traje demostró estar bastante mal diseñado, porque, por ejemplo, tenía la mochila de supervivencia, la mochila que generaba el oxígeno a los astronautas, muy arriba. Entonces el centro de gravedad del astronauta quedaba muy alto y apenas se movían un poquito para el costado, se caían, ¿sí? Varios astronautas han pasado más tiempo en el piso y dando tumbos que caminando de verdad, ¿no? Incluso lo vemos a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin, que son los que más tenemos la imagen en nuestra mente, porque en definitiva son los que más le prestamos atención a esa misión, caminando muy torpemente, ¿no? Como caminando, como más pegando saltitos y tumbándose de un lado para el otro, y dando pasos reales como si los dieran, por supuesto, la realidad. ¿Por qué? Sí, te voy a corregir, Seba. Me voy a tomar el atrevimiento. La presión de los trajes espaciales no es 30 bares. 30 bares son 30 kilos por centímetro cuadrado. Los aplastaría. Son 30 kilopascales, o sea, 3 kilos máximo. Para actividades vehiculares. Adentro de la nave lo llevan a 20 kilopascales, o sea, 2 kilos. Buena acotación. Toda la explicación es la misma del por qué, pero bueno, yo acabo de matar a los por pasarlo un error de unidades, nada más. Ahí está, me parece bárbaro. Por eso yo doy charlas y no estoy asistiéndolos en Cabo Kennedy, sino ya los había matado. Está muy bien. Todo el resto es lo mismo, digamos, el por qué el traje está presurizado y demás, ¿no? Y acá tenemos el autito, ¿sí? Un autito que hubiera sido, a ver, a mí me cuesta creer que esto se pueda falsear, incluso que se pueda falsear en la década del 70. Hoy
creo que me lo hubieran pasado bien. Pero creo que en la década del 60 no estaba la tecnología ni para el pobre Kubrick de que pudiera hacer esto. Y fue precisamente el rover, diríamos, el autito de la General Motors, que en realidad era un chasis, ¿no? Esta es la foto, esta sí es una foto falseada, en un terreno stipulado, y con gomas que no llevó, ¿no? Porque las ruedas eran metálicas, las de verdad, ¿eh? Precisamente poder estar en un terreno con piedras filosas y pegando saltos y demás, en realidad eran ruedas rígidas o semi-rígidas. Y de hecho es genial porque era un chasis cuyas ruedas iban plegadas y todo tenía que caber en uno de las 5 paredes, porque era un pentágono, el módulo de descenso, el águila de las misiones, ¿no? Así que fue, podríamos hablar, es preciosa la historia, incluso otra vez cito, si quieren ver esta serie de documentales de HBO, porque está fantástico, todas las discusiones de NASA con la General Motors, tiene que caber acá. Es imposible que un auto quepa ahí, tiene que caber acá. Y realmente hicieron un trabajo magnífico para que esto pudiera. Y los vemos a los ingenieros de NASA metiendo todo plegado el autito y las ruedas, que son básicamente las que vemos en las huellas hoy en la Luna. Fotos muy lindas que me van mostrando las diferentes fases, diría, de la Tierra, vista desde distintas misiones Apolo, en Apolo 11. Bueno, acá el archivo que yo le sugerí para alguno que tenga ganas de ver la foto que quiera y no la foto que yo elija. Y esto quizás es la prueba más contundente, ¿no? Al menos es la que yo repito como, a mi juicio, la más contundente. La misión Apolo 11 trajo 22 kilos de piedras y en total, Apolo 11, 12, bueno, la 13 no llegó, lo aprendimos por Tom Hanks, 14, 15, 16 y 17, en total las misiones Apolo trajeron 450 kilos de piedras lunares. Estas piedras tienen particularidades de proporción de elementos químicos, es decir, no tienen ningún elemento químico que no haya en la Tierra, pero los tienen en unas proporciones que de hecho nos enseñaron o nos confirmaron la teoría de que la Luna es un desprendimiento de la Tierra después de un choque con un objeto del tamaño de Marte hace unos 3.500 millones de años. De hecho, la Luna sería algo así como un núcleo de la Tierra desnudo, ¿no? Sin la corteza. De hecho, diríamos casi sin el manto superior y sin la corteza que tiene nuestro planeta. Esas piedras, de hecho, no fueron analizadas por científicos de la NASA, que podrían formar parte de asientos en la misma conspiración, acá estoy siendo desde luego irónico, sino que fueron analizadas por científicos de un montón de países, entre ellos la Unión Soviética, que ya tenía muestras de la Luna, porque ellos habían enviado varias misiones no tripuladas a la Luna, y entre esas misiones habían traído muy poquito de muestras. Fíjense, la Luna 16 trajo 100 gramos, 30 gramos trajo la Luna 20, y 170 gramos la Luna 24, no llegamos al medio kilo de terreno lunar ruso, pero suficiente como para comparar ambas muestras
Y los primeros en confirmar el origen de esas muestras lunares fueron precisamente los que más les convenía decir que todo esto había sido una farsa, que ellos estaban a muy poco tiempo de llegar también a la Luna y ganar entonces de comienzo a fin esa carrera espacial inmersa en la Guerra Fría, ¿no? Así que ese es un dato muy interesante. Yo les puse en la diapositiva esta no una muestra grande que fue analizada por los científicos rusos como una, no sé si una burla de los Estados Unidos o un gesto de Estados Unidos de mostrar que eran pares en esta tecnología que hasta ese momento ninguna otra nación dominaba a ese nivel. Pero sí, todas las naciones tuvieron pequeñas muestras de regalo, ¿no? Acá está la de regalo a los rusos, de la rusa. Argentina tuvo la suya. De hecho, están en el planetario de Buenos Aires, para el que quiera ver esas pequeñas rocas de las misiones Apolo. Si vamos a Santiago de Chile, está en el Museo Nacional de Ciencia, en la Quinta Normal. Si vamos a Bogotá, en Colombia, están en el planetario de esa ciudad. Y así cada país tiene la muestra regalada por el programa Apolo, o regalada por el gobierno norteamericano a cada uno de los países del mundo. De hecho, esto era lo que habían hecho las misiones Luna, ¿no? O Luna. Era un rover no tripulado que bajó en la Luna, despedía una especie de casi de misil que entraba en órbita terrestre, desprendía directamente una suerte de cartucho que era el que caía en la Siberia para ser recuperado, ¿no? Y así de manera automática los rusos consiguieron, antes que los norteamericanos, muestras lunares, ¿sí? Algo que es muy usual. Tenemos muestras ahora de varios cometas con esta técnica. Tenemos muestras que llegaron este año, de hecho, de un asteroide. Están viniendo muestras de otro asteroide con una misión japonesa. Es decir, tenemos pedacitos de algunos objetos del sistema solar sin necesidad de que haya alguien que haya ido a buscarlo. Por supuesto, de forma no tripulada es casi imposible traer 450 kilos, y eso sí lo trajeron misiones tripuladas como estas Apolo que yo nombré, ¿no? Acá parte de las muestras rusas. Las misiones Apolo también pusieron una suerte de espejo plano con el cual un telescopio que pueda enviar un láser lo suficientemente coherente, no es que los haces de luz se contradigan, sino coherente es que no diverja, no se abra, es decir, que mantenga unido el haz, los 384.000 kilómetros que nos separan. Bueno, uno podrá enviar ese pulso que choque con el espejo, que vuelva y con una terrible resolución, menor a 1 centímetro, poder medirle la distancia a la Luna en ese momento. Yo ya les conté que uno de los observatorios que tiene la capacidad de hacer este experimento es el observatorio argentino-alemán de geodesia, ubicado en Parque Pereira Iraola, a las afueras de La Plata.
Otra de las cosas a analizar, que seguirían sumando gente necesaria a esta enorme conspiración, ya sumé a los 800.000, a las 800.000 personas que trabajaron de forma directa en el programa Mercury, Gemini, Apolo. Estoy sumando a todos los gobiernos del mundo que recibieron las piedras lunares. Estoy sumando a los rusos, que por alguna razón también son parte de esta conspiración. Y ahora a los países que tuvieron que intervenir en la recepción de los datos. Porque los datos venían de un objeto. Está bien, tiene su movimiento, pero en el tiempo que duraban las misiones Apolo en superficie lunar, podemos obviarlo. Pero lo más importante es que el receptor se está moviendo. El receptor es la Tierra y la Tierra está girando cada 24 horas. O, bueno, para que no me corrija, porque la Tierra está girando en 23 horas, 56 minutos, 4 segundos y medio. ¿Sí? Esa es la rotación terrestre. Y entonces yo necesito orejas en varios puntos de la Tierra para ir tomando la señal, ¿sí? Dependiendo de el satélite hacia dónde está mirando de la superficie. Y en esa red, en la que intervienen radiotelescopios o antenas de comunicaciones de Australia, de España, la estación de Cebreros sigue siendo muy importante para la astronáutica de al menos las dos agencias espaciales más importantes, que son la europea y la norteamericana, por supuesto en Estados Unidos, y también interviene la Bataan 1, ¿sí? La antena de la estación terrena de Balcarce. Bataan, dije, Balcarce 1, ¿sí? La estación terrena de comunicaciones de Balcarce, hoy dependiente, hoy depende de Telefónica de Argentina. Yo estuve ahí hace unos años, porque tenía ganas de ir digamos, a estar abajo de la antena que había recibido señales del programa Apolo. De hecho, la anécdota simpática nos pinta un poco a los argentinos como somos. El gobierno norteamericano preguntándole al argentino si la antena estaba operativa, nosotros mintiéndole que sí, ¿sí? Y la última semana se trabajó en turnos de 24 horas, ¿sí? Para tener operativa una antena que no lo estaba y que estuvo operativa el 17 de julio, es decir, un día después del lanzamiento del Apolo 11 desde Cabo Kennedy. ¿Sí? Es decir, los astronautas ya estaban yendo hacia la Luna cuando el monitoreo, que en realidad el monitoreo importante era el de los astronautas en la superficie lunar, con lo cual la telemetría del viaje, Argentina no iba a participar, pero, a ver, fue con 2 días y medio de antelación, mucho margen no tuvimos a que algo saliera mal. Y realmente no era que estábamos poniendo en peligro el programa Apolo, pero ciertamente hubiera sido un problema para que las otras antenas cubrieran el hueco. Sebastián. Sí. En el 69 estaba Entel controlando la estación. Correcto. En el 90 se privatizó. Correcto. Por eso dije, hoy forma parte de Telefónica de Argentina, en aquel entonces era la compañía estatal de teléfono, y por eso, por supuesto, los arreglos eran entre los dos gobiernos, ¿no? Cuando en realidad la estación terrena casi arrancaba con ese instrumental. De hecho, por eso se llama Balcarce 1, porque después se construye una antena casi igual, que es la Balcarce 2, y si hoy vamos a la estación terrena, cosa que les sugiero porque es un muy lindo paseo, con previo
previa autorización para entrar, porque si no, no los van a dejar, pero pidiendo con anterioridad la visita, seguramente se las van a otorgar. Bueno, hoy hay decenas de antenas, pero antenas mucho más chiquitas que tienen que ver con los servicios de telefonía fija y móvil y los servicios de televisión. Ahora, porque desde ahí se maneja, no sé cómo se llama el cablevisión de Movistar, pero bueno, es el servicio de telefonía por cable de Movistar, tiene su sede central, o una de sus sedes centrales ahí en Balcarce. Bueno, si para estas respuestas que dimos alguno dice, bueno, hay miles de personas que nos engañaron, le podríamos sumar una última respuesta. Ya no tengo más, es decir, créanme con esta última porque no puedo seguir convenciéndolos, de la Lunar Recognizer Orbiter, una nave orbitadora de la Luna. Claro, es norteamericana, sigue siendo de la misma gente mala que nos quiere engañar, que ha fotografiado la primera nave orbitando la Luna con la resolución de cámaras para poder lograrlo. Bueno, ahí fotografiando, uy, perdón, se me fue, el lugar de descenso de Apolo 14, incluso están las huellas del autito, ¿no? Del autito que hizo un pequeño recorrido. El lugar de descenso de Apolo 15, con varios instrumentos que dejó desperdigados y que siguen ahí. Y el lugar de caída del módulo lunar, es decir, del módulo que en Apolo 11 comandaba Collins, ¿sí? Que directamente ellos, cuando vuelven, ¿sí? para la Tierra, lo dejan caer en la Luna, y claramente como no baja tripulado por nadie, porque estaban los 3 astronautas volviendo a la Tierra después de ese viaje fallido pero exitoso por traerlos sanos y salvos de vuelta, bueno, se deja caer violentamente armando este cráter, ¿no? Y esa es un poco, al menos los 7 u 8 argumentos más repetidos por esta teoría conspiranoica, tratados de explicarlos.